a través de la venta de criptomonedas también se está yendo dinero de dudosa procedencia y entonces está regulado en la ley. Llego al umbral o lo rebaso, estoy obligado a presentar aviso. ¿Dónde lo presento? A través del portal del sistema de prevención de lavado de dinero, que ahorita más adelante vamos a comentar porque está relacionado con las obligaciones. Hola, ¿cómo están? Los saludamos en un episodio más de Platiquemos de Impuestos. SM Asesores de Negocios les da la bienvenida. Andrea González a sus órdenes y tenemos el gusto de tener con nosotros al licenciado Alfredo Puente nuevamente aquí, experto en lo que vimos ya los dos podcasts anteriores que nos hiciste favor de acompañarnos. Y bueno, hemos hablado de lavado de dinero, de actividades vulnerables y en el segundo nos tocó la chicharra en ese tema precisamente. Bienvenido, Alfred. Muchas gracias, Andy. Es un gusto estar contigo, un gusto con la gente que nos está escuchando y viendo, y encantado de la vida de poderle dar continuidad a este tema, ¿sí? Excelente. Pues, ¿qué te parece si retomamos un poquito? Estábamos viendo lo que eran las actividades vulnerables, ya nos platicaste quiénes caen en ese punto. Si habláramos un poquito acerca de los umbrales de actividades vulnerables y de cómo aplican, ¿no? Sí, con todo gusto. Vamos a comentar por principio que la gente entienda que en la ley, la famosa ley antilavado, coloquialmente conocida, no es su nombre, pero bueno, se abre un catálogo de actividades vulnerables. Ahí, para el que tenga interés, concretamente el artículo 17. Ahí se abre un catálogo de cuáles son las actividades vulnerables. Y antes de entrar al umbral, de hecho, tenemos una lámina que sería interesante que la vieran nuestros amigos, pero se abre el catálogo y ahí nos va definiendo cuáles son todas estas actividades vulnerables. Las actividades vulnerables las puede realizar una persona física o una persona moral. Entonces, ambas pueden ser sujetos obligados. Y les pusimos una tabla donde vienen, hay tres grandes, digamos, elementos que hay que ver. Uno es la descripción de la actividad vulnerable, el segundo es el umbral de identificación y el tercero sería el umbral de aviso. Ok, la descripción de la actividad es definir cuál es la actividad vulnerable, ¿no? Arrendamiento, por ejemplo. Y la ley dice el otorgamiento de derechos de uso o goce personal. Arrendamiento, ¿no? ¿Qué puede ser arrendamiento de una casa, de una oficina, de una bodega, de un terreno, etcétera, ¿no? Que es lo común, ¿no? Pero también hay otras actividades que se describen ahí. Compraventa, es dedicarme a la actividad de compraventa en forma habitual y profesional de vehículos nuevos o usados. ¿Qué quiere decir eso de habitual o profesional? Bueno, pues que me dedico y que estoy generando utilidad de la venta de vehículos nuevos usados, ¿sí? No que soy la persona física que tiene su carro y que lo vendo ocasionalmente. Esa no entra. Así es, esporádico ahí, no. Será relevante para otros menesteres, pero para hablar del tema de prevención del lavado de dinero y en concreto de la ley, no. Hay un componente que es la habitualidad y la profesionalidad, ¿no? Que me dedico a eso, pues. Otorgamiento de préstamos o celebración de contratos de mutuo con o sin garantía que se desarrollan fuera del sector financiero. El agio, dice la gente, ¿no? Los prestamistas. Ok, yo me dedico y ofrezco al público en general de manera habitual y profesional el otorgamiento de préstamos, ¿no? Puedo recibir en garantía un vehículo, una propiedad, etcétera, o hasta alguna otra figura, una fianza, y otorgo préstamos. Entonces ahí vemos que esa persona se está dedicando profesionalmente y de manera continua a eso. Compraventa de joyerías, lo mismo.
joyas preciosas, metales preciosos o piedras preciosas, ¿no? Entonces, esas actividades que se describen en la ley, en el artículo 17, que son 16, y la última, la más moderna, es compraventa, administración o compraventa de criptomonedas. Los famosos... Es lo de hoy, ¿no? Sí, Lo de los administradores de criptomonedas, una figura que también se incorporó y se incorporó, más bien se definió por el Gafi, dijo, pónganle ojo acá, porque a través de la venta de criptomonedas también se está yendo dinero de dudosa procedencia, y entonces está regulado en la ley. Bueno, todas esas actividades tienen un umbral de identificación. ¿Qué quiere decir umbral de identificación? Que me va a definir un monto a partir del cual estoy obligado a identificar plenamente a mi cliente. ¿Sí? Si volvemos al tema de arrendamiento, me está marcando un umbral de 160 y tantos mil pesos para identificación. Entonces, en ese momento, conforme a la ley, fíjate, ya rebasé ese umbral, soy sujeto obligado al cumplimiento de la ley. Y entonces tengo que cumplir con la obligación de identificar quién es Andrea, a qué se dedica, me va a rentar, para qué lo va a rentar, celebrar el contrato. Tengo que pedirle su identificación, tengo que pedirle su constancia de situación fiscal, tengo que pedirle toda la información que evidencie su actividad, el origen pues que me dé una idea pues del origen lícito de los recursos, comprobante de domicilio, etcétera. Todo eso que yo te pido de información y documentación está en los anexos, en las reglas generales. Entonces, tengo, a partir de un umbral de identificación, obligación de conocer a mi cliente, ¿no? En la banca, en el sector financiero, le llaman el KYC, el Know Your Customer, ¿no? Conocer a tu cliente. Y obviamente vas a abrir una cuenta y te hacen todo un cuestionario, ¿no? Uy, sí. Pues de este lado también nos está pidiendo que conozcamos. Es decir, si yo me dedico al arrendamiento, estarás pensando, y mis rentas son de 50,000 pesos, pues no estoy rebasando el umbral de identificación. Que son los 160 y tantos mil. Así es. Entonces no estoy obligado a identificar y mucho menos avisar. Si sigo el ejemplo de arrendamiento, hay un umbral, el tercer componente de las actividades vulnerables, que se llama de aviso. Por lo general es el doble, 300 y tantos mil pesos que estaría yo cobrando de renta. Si yo rebaso, más bien, si yo llego al umbral o lo rebaso, estoy obligado a presentar aviso. Cada vez, ¿cuándo? Cada vez que me pague la renta, ¿no? Que yo lo recibo. Oye, Alfredo, pues la renta lleva IVA. ¿Voy a considerar el IVA? No. De acuerdo al 6 del reglamento de la ley, me dice que no, que debo de considerararlo, ahora sí que en bruto, ¿no? Me dijeron los contadores. Y quito los accesorios, quito el concepto de renta en este caso, ¿no? Y entonces presento el aviso. ¿Dónde lo presento? Va a pensar la gente que nos escucha. A través del portal del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero, que ahorita más adelante vamos a comentar porque está relacionado con las obligaciones. Pero lo que quiero que quede claro es que la ley en el 17 me establece, y ahí lo ven ustedes en la lámina, ven cuál es la actividad: compraventa de tarjetas, puede ser prestación de servicios profesionales independientes, y allí entramos abogados, entramos contadores. ¿Cuándo? Por el hecho de ser contador, no. Por el hecho de desarrollar ciertas actividades. ¿Cuáles, Alfredo? Manejo de recursos, manejo de cuentas bancarias, preparar para un cliente alguna operación para constituir una operación financiera, para constituir una empresa. Todo lo que es asesorar. Entonces entran abogados, entran contadores. Entran de todos, ahí, ¿no? Está. Asesorarlos para conformar un capital social que va a ser parte de una persona moral, ahí entra, es de riesgo. Entonces nosotros, si somos sujetos, tendríamos que ver nuestro umbral de identificación y nuestro umbral de aviso para cumplir con la ley. Hay actividades interesantes.
Ujú. mutuo, por ejemplo, Ajá, préstamos, ajá, para decirlo ajá. coloquialmente, o desarrollos inmobiliarios. Ujú. El umbral de identificación no existe, no lo dice O la sea que ley. son todos. Exactamente. Quiere decir que en todos los casos voy a identificar. Si yo desarrollo inmobiliario, si ya hago una torre de departamentos, si ya hago unas casitas, 5 Sí, claro. casitas en condominio horizontal, etcétera, Ajá. pues entonces siempre voy a tener que identificar. Si yo me dedico al otorgamiento de préstamos, siempre voy a tener que identificar Ujú. y estará el umbral de aviso. Aquí también hay algo importante. Las 16 fracciones que se componen quieren decir 16 actividades vulnerables, Ujú. pero puede haber una persona que realice más de una Ujú. actividad vulnerable. Sí. Entonces tendrá que tener cuidado de poder administrar adecuadamente la información Ujú. para integración de expedientes y demás, y para presentar avisos Y a presentarlos, pero correctamente. correctamente. Entonces no voy a revolver información de una actividad de arrendamiento con una actividad de mutuo o de préstamos. Ujú. Tengo que hacer que La mi separación. control me permita no revolver la información, Ujú. pues sí presentar correctamente los avisos. Habíamos platicado la otra vez, ¿te Ajá, recuerdas? ajá. De las sanciones, las Sí, multas. sí. Pues las multas van por avisos no presentados o presentados incorrectamente. También. Sí, claro, o Ujú. fuera de tiempo, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay que tener cuidado de llevar un control adecuado. Por eso decía yo, sí, el contador es muy valioso, pero hay que darle manitas también para Más que al pueda empresario, cumplir, ¿no? ¿no? O tener a alguien designado para eso, ¿no? Bien, las actividades vulnerables traen Ujú. muy rápidamente un Ujú. seguimiento que se llama semestral, seguimiento semestral. Ok. ¿Cuándo voy yo a hacer una acumulación semestral de los umbrales? Cuando rebaso, bueno, cuando llego al umbral de identificación o lo Ujú. rebaso, Ujú. pero no llego al de aviso. Ujú. Arrendamiento, Ujú. rebasé los 170 60. mil pesos. Ujú. Ya rebasé, tengo que identificar. Ujú. No presento aviso en el mes de junio que Ujú. estamos. Bueno, se Ujú. presentaría en julio, ¿no? Ok. A más tardar el día 17, el de julio, Del mes el del mes siguiente, siguiente. así es. Ujú. Pero no presento porque son 170 y el Ujú. umbral de aviso son 300 y tantos, Ujú. ¿vale? Ujú. Pero hay acumulación. Ujú. Entonces llevo un control para que en el siguiente mes lo acumule. Ujú. Entonces, si yo acumulo 170, estamos hablando de 340,000. Claro. Entonces, muy seguramente ya rebasé el umbral de identificación. Si en el momento en que yo lo rebase, presento mi aviso. ¿Sí? En Y este tú mes. solito es lo que tienes que saber, o sea, vamos, no, Claro, debes de estar atento, ¿no? claro. Debes de estar. Y entonces recordemos, ¿cuándo acumulo? Más bien, ¿cuánto cuento? Cuando rebaso el umbral de El umbral. identificación. ¿Y qué monto tomo en cuenta? El de renta, Ujú. siguiendo el ejemplo, pero sin IVA, ¿eh? Sí, Sin la los demás, base, digamos, ajá, como exacto. dijiste, ¿no? En El bruto. bruto. Ajá, la base, correcto. Ajá. Entonces voy acumulándolo y presento mi aviso. Es importante eso porque la ley lo establece, es el penúltimo párrafo del artículo 17. ¿Sí? Pues hay que tener cuidado porque si no, fácilmente podríamos caer en sanciones, porque se me vaya y no presente los avisos, y ya vimos que pues son de cuantía importante, Sí, ¿no? O por sea, pueden supuesto que ser sí. pequeñas, pero las pequeñas, no sé, 17, 70,000 hablaste, ¿no? Ujú. Y hasta 1,000,000. Entonces, Sí, 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 pues sí. sí, hay que tener cuidado. Oye, Alfred, pues qué interesante este tema de los como topes, ¿no? Son Sí, son los umbrales. los umbrales, ¿no? Ahora, si los ven los umbrales en la ley, se refieren a salarios mínimos, pero se deben, dice tantos salarios mínimos, más para determinar el umbral se debe Hay que considerar hacerla. el valor de la UMA. Ujú. Para las obligaciones de este año, el valor de la UMA vigente, que es 113.14. Ajá. Si son obligaciones del año pasado, pues habría que referirnos al A valor de la la de UMA la de UMA vigente allá. 2024 y así, ¿no? Se va a modificar la ley y ya va a hablar de UMAS, ya no va a hablar de salarios mínimos. Pues yo creo que es mucho más correcto, ¿no? Sí, Y es algo que se tenía que hacer. Pues bueno, no sé si con esta parte concluimos lo que se sí, refiere a los umbrales, claro. nos queda claro. Y nos vamos ahora a ver qué obligaciones
se tienen en relación con las actividades vulnerables, que es el título de nuestro podcast, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes deben de cumplir la ley de antilavado? Pues bueno, ya vimos, ¿no? Ujú, Las personas que caen en actividades vulnerables, que correcto. la ley las señala como tales y que además exceden los umbrales, Así porque es. no cualquiera. No Así cualquiera, es. o sea, aunque tú estés en una actividad vulnerable, pero si eres chiquitito y no estás, todavía no rozaste, pues todavía te salvas, ¿no? Ujú, De la presentación, ya la ley explícitamente lo dice, ¿no? sí. Sí, Ujú, es muy interesante lo que acabas de mencionar. ujú, Si no estoy rebasando los umbrales ujú, o no desarrollo las actividades ujú. que están descritas, pues en teoría no No estoy tendría sujeto por qué, obligado, ¿no? exactamente. Que no quiere decir que no tome medidas de control Ah, que me no, permitan que mi no, no, no. empresa Sí. se vaya por el camino de la licitud, que eso también es importante, Ujú, porque el Código Penal Federal, el ujú, 400 bis, que te define el delito de ujú, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ujú. ORPI, no tiene umbrales. O sea, ahí lo que te describe Mm, es que serán sancionados con prisión de 5 a 15 años de prisión a quien con conocimiento tenga, posea, administre, transfiera, done, traslade. Son 15 verbos rectores, así como te lo digo, así dice el código. 15 verbos rectores, recursos, bienes que sean de procedencia ilícita. ¿Sí? Viene el dicho, ¿no? De que tanto peca el que mata No la dice un vaca peso, no dice como el que le 5, no agarra la dice pata. 5,000, ni 10 millones, ni nada. Entonces hay que tener cuidado porque al no establecer monto, pues puede ser, Entiendes que puede ser cualquiera, ¿no? sí, o puede ser la mecánica, pues, ¿no? Lo que lleva a la autoridad a decir aquí hay que perseguir. Obviamente, la autoridad busca dar, como se dice coloquialmente, tiros de precisión, ejemplificante y todo, no es que va por racia a todo el mundo, ¿no? Y no por ello estoy diciendo que la gente baje Ujú, su guardia, no, hay que tener cuidado, pero la ley es así. Esta ley que ujú, hablamos, la ley antilavado, ujú, esta ley federal es una ley administrativa que establece un régimen de prevención para prevenir este delito. ujú, Esta ley forma parte del ámbito del derecho penal, pero su naturaleza es preventiva. Por eso es ujú. importante tomarlo en cuenta. Yo no lo hago, Andy, yo no me dedico a eso. ¿Puedo tomar como ejemplo los parámetros de la ley para aplicarlo a mi empresa? Por supuesto que puedo. ¿Por qué no? Podría hacerlo cualquiera, decir yo quiero tener certeza de mis clientes y de mis proveedores. Y yo creo que te deja un mejor sabor de boca y tranquilidad, sobre Claro, todo el hacerlo. Porque como claro. tú bien dices, imagínate si yo me voy a esperar hasta el momento en que a mí me requieran, ¿no? Y que se vayan con la otra ley y que resulta que, pues aunque no tenga umbrales por el hecho de dedicarme a esto, Ujú, tenga que presentar un sí, aviso, voy a empezar de cero, ¿no? claro. Cuando ya puedo tener todo organizado, todo clasificado y pues ya nada Exacto. más le doy cumplimiento a lo que me Así pidan. es, así es. Los Mm, controles internos los son muy controles. importantes. Esta segunda ley, ¿cómo dijiste que se llama? Era el Código Penal Federal, Ah, el el artículo Código Penal Federal. 400 bis. El que no tiene umbrales. Así es. Define el Mm, delito de operaciones mm, con recursos de procedencia ilícita. Pues ahí está el delito, entonces hay que tener cuidado. Y también recordemos que conforme al 11 bis del Código eh, Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya hay responsabilidad de las personas morales. ujú. Entonces, las personas morales también pueden ser susceptibles de que se les finque responsabilidad penal. Sí, ya es lo En que. general, no hablo de esto. Ujú, Por eso hay que tener controles y tener elementos que en un momento dado nos digan, sí, yo tengo medidas de control, tengo expedientes, tengo esto, ujú, tengo mitigantes de ujú, riesgo, en claro. otras palabras, que los puedan ayudar a enfrentar una investigación Ujú. o dar explicaciones de esta naturaleza, ¿no? Pues sí, ya se vuelve muy importante. Ok, Alfred, pues nos queda perfectamente claro, ¿no? Ahora, ¿qué ejemplo de obligaciones nos podrías dar que tengan que cumplirse al tener un esquema de Sí. PLD? Sí, y invito a la gente que me siga. Ajá, Vamos pensando como en la parte así más humana y más sencilla, ¿no? ajá. Primero identificar si en verdad
estoy desarrollando alguna actividad de las que vienen en el artículo Ujú. 17, ¿no? Vulnerable. Así es, vulnerable, ¿no? Ok. Y digamos que las del común, otorgo préstamos, tengo arrendamientos, hago desarrollos Ujú. inmobiliarios, vendo vehículos nuevos usados, me dedico al blindaje, Ujú. etcétera. Ah, ok, sí, de entrada sí, Ujú. ¿verdad? Entonces tendría que ver umbrales y ver si efectivamente Caigo. caigo en Ujú. el supuesto, ¿no? Ok. Ya estoy colocado y sí tengo la certeza, o inclusive ya me acerqué a un profesional experto de la materia y Y me me dijo confirmó, que o sí. a la autoridad y me dice, sí, va. Entonces, por principio, yo les diría, hay que prepararse. No hay que salir corriendo disparado a darse de alta en el portal, porque al darse de alta en el portal del sistema de prevención del lavado de dinero, Ujú. pues empieza a correr el tiempo y hay que cumplir con obligaciones. Entonces, mi recomendación es primero, me voy a dedicar a esto, a partir de cuándo soy sujeto obligado, porque ahí es a partir de cuándo tengo que tener los controles, ¿sale? Ujú. Teniendo esto, me tengo que ver con qué debo de cumplir. Ujú. Y yo diría, vamos en un orden cronológico, primero hay que darse de alta en el portal. Y ahí le voy a decir a la autoridad quién soy, mi domicilio, a qué me dedico, mi razón social, si soy persona moral, etcétera. Y aviso, se hace con la firma electrónica. Si soy persona moral, con la firma electrónica de la persona moral. Si soy física, de la física. ¿Okay? Es decir, en la moral no voy a ocupar la firma del representante legal, sino la firma de la persona moral. Entonces se va a dar de alta, moraleja, hay que tener la firma controlada, que no se haya Vigente, que no se vencido, nos venza. que no pasen los 4 años, tener la contraseña aquí en la mente o debidamente controlada, ¿no? Y esto se hace a través del portal. Se hace a través del No, portal, nada de citas y se nada de hace de ir. manera remota y ahí le voy a decir a qué me voy a dedicar o cuál es mi actividad vulnerable. Ok. Arrendamiento, otorgamiento de préstamos. ¿A partir de cuándo? Ahí me lo va a decir, ¿no? Como cuando nos damos de alta en Telcel, ¿a partir de cuándo inicio operaciones? ¿A partir de cuándo? Porque ahí empieza. Las reglas me dicen que a partir de que yo me doy de alta tengo 90 días para tener mi manual de procedimientos debidamente integrado. Me da un término de gracia de 90 días. ¿Puedo hacerlo antes, Alfredo? Claro que lo pueden hacer antes. ¿Es recomendable? Por supuesto que es recomendable. Me voy a dedicar a la joyería, pues, y mis joyas que voy a vender van a rebasar los umbrales, pues desde antes me preparo. Claro. No está peleado con eso. Entonces tengo que tener mi manual, pero en mi manual que tiene que contener todas las políticas y procedimientos para identificar a mis clientes. ¿Sí? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a pedir? ¿Voy a cotejar documentos contra originales? Sí. ¿Cómo los voy a resguardar? Y luego viene cómo voy a integrar expedientes. Todo eso debe ir en el manual. ¿Es tedioso un manual? Sí, claro que es tedioso. Pero hay gente que se dedica a eso como su servidor, Y que ya para te eso la estamos, sabes, ¿no? Sí, Ajá, claro. y se debe documentar. Inclusive voy a presentar avisos a través de qué sistema. Y algo muy importante, cómo me voy a asegurar de que cumplo todas y cada una de las obligaciones. Entonces, entiendas, una obligación es darse de alta. Una segunda obligación es tener el manual debidamente integrado. ¿Sí? Una tercera obligación que me pide es integrar expedientes. Los expedientes se integran con información y con documentación. ¿De mis clientes de o de tus mis clientes, proveedores? de O tus de clientes. ambos. De mis clientes. Sí. Yo a veces hablo de proveedores porque es sano también conocer a tus proveedores, pero la ley está encaminada a clientes. A tus clientes. A tus clientes, Okay. ¿Sí? Conocer a mis clientes y esos expedientes se deben mantener actualizados y al menos una vez al año. Se deben conservar por lo menos 5 años. Igual que en el tema fiscal, ¿no? Que Sí. 5 años estás obligado. Okay. Entonces, 5 años y los debo de mantener. Pueden ser en papel, Alfredo, o digital. Pueden ser en papel y en digital o en papel o digital, como tú quieras. Pero hay que mantenerlos y hay que cotejarse. Libres de que se dañen, que se pierdan, que se dilapiden, bien controladitos. Segunda, identificar al beneficiario controlador. Eso es muy importante. ¿Quién es el que va a recibir el beneficio final? Esta figura es muy importante. Si yo compro un automóvil, ¿quién va a ser el beneficiario?
probablemente soy yo, Ujú. o va a ser mi hijo, o va a ser una tercera persona. Esa es una obligación de quien realiza la actividad vulnerable, y en el ejemplo Ujú. de compraventa de vehículos, de preguntarle, Andy, ¿quién es el beneficiario final? ¿Lo conoces? Sí, ¿cómo no? Si soy yo, va a estar a mi nombre y yo lo voy a ocupar. Ah, Ujú. perfecto, puede ser. O va Claro. a ser mi hijo o un tercero. Ujú. ¿Puedes darnos información que lo identifique, sí o no? Ujú. La ley ahí se queda, con que tú me digas sí o no, Ujú. y es suficiente. Pero no me pide la información. Si no la tuvieras y me manifiestas que no, con eso yo cumplo como sujeto obligado, ¿sí? Y lo debo de integrar a mi En el expediente. expediente, ¿sí? Mm. También me dice, presenta avisos, Ujú. importantísimo. ¿Cuándo? Cuando rebaso el umbral, a más tardar el 17 del mes siguiente. No lo hago, van las multas que ya platicamos, ¿sí? Ujú. Básicamente ahí está. Es muy rápido, suena muy sencillito, pero tiene sus bemoles Sí, claro. para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿no? Creo que ahora, después de estas pláticas, vamos a tener que hacer un taller porque Sí, ya ni los 3 podcasts nos alcanzaron, pero bueno, es un tema, Alfred, vasto, vasto, ¿eh? O sí, es sea, muy amplio. es muy amplio, es mucho lo que hay que entender, pero la verdad es que con esto, pues, ya tenemos recorrido un gran camino, ¿no? Porque vimos qué es el concepto fundamental, ¿no? Cuáles son las actividades vulnerables, ya entendimos esto de los parámetros, Umbrales. los umbrales, las sanciones, ¿no? Y este tema que nos platicas ahorita, pues de cómo me doy de alta, ¿no? Cómo me doy de alta y cómo presento, pues, las declaraciones. Creo que hasta aquí vamos a tener que cortar porque otra vez, pues ya se nos volvió a acabar el tiempo. Pero de esta última parte, ¿qué quisieras compartirle a nuestro auditorio? ¿Qué de todo? ¿Qué de todo? Yo sé que fueron muchas cosas, pero esta parte fue muy interesante porque ya es lo operativo, ¿no? Claro. Por supuesto, los invitamos a que si tienen alguna duda, acérquense a nosotros a través de nuestras redes. Prometemos hacérselas llegar todas a Alfred. Él colabora con nosotros como socio comercial y en su consultoría, pues bueno, son expertos en la materia. Entonces, ¿qué le compartirías al auditorio de tus experiencias, ¿no? Sí, yo ya Como les tal. diría, hay una ley y hay sujetos obligados y hay quien cumple, hay quien cumple. Mm. Hay quien no cumple por ignorancia, hay que no lo salva, hay Ujú. quien no cumple adrede o quien finge que cumple a medias también. Ujú. Entonces, no hay vuelta de hoja. Si soy sujeto obligado, hay que cumplir con la ley. Tampoco es algo que no se pueda hacer, hay que asesorarse por gente que tenga los conocimientos adecuados para ello, Ujú. y es un régimen de prevención que una vez que le agarran el modo y que las empresas empiezan a ver cómo es y que sea un traje a la medida, no es el manual, no es un manual que se compra ahí o se baja de internet y se O acabó, que no, adecua tiene su que responder Ujú. a sus necesidades, ¿no? Y Okey. no necesariamente tiene que ser un mamotreto así, No. tiene que ser algo sencillo, pero se puede cumplir, claro que se puede cumplir, Mm. pero, pero hay que quitarse el miedo, porque es peor recibir las multas, sinceramente. Sí, claro. Y sobre todo conocer del tema, ¿no? Sí, Involucrarte y darte cuenta que como empresario la responsabilidad de la empresa es tuya, sí. no es del contador, no es No, del no, no, por abogado. Si supuesto. estás pensando que porque contratas a alguien y ya él se va a hacer cargo de todo, pues está mal, ¿no? Sí, Y lamentablemente muchos somos así, ¿no? En alguna cosa de nuestra vida crees que ya basta que otro lo haga y no, la no, empresa es tuya, así ¿no? es, así es. Mm. Y estamos para servirles, para Pues muchas servirles. gracias, Alfred. Al contrario, Muchísimas mi gracias. gratitud. Muchísimas gracias, al auditorio por estar con nosotros. Y pues nos vemos la próxima. Seguimos en comunicación para el cuarto. Con todo gusto. Muchas Sí, gracias. gracias. Gracias a todos.